Una vez, un niño en casa reclamaba insistentemente la atención de su padre. Pero el padre siempre estaba muy ocupado, con el móvil, mandando correos electrónicos, WhatsApp de empresa, cambiando de teléfono móvil porque tenía pues, diversos canales abiertos, consultando una y otra vez su correo electrónico y siempre con cierta congestión en su actividad. Un día el hijo le logró detener un momento mientras pasaba casualmente por casa y dijo: oye papá, ¿tú cuánto cobras la hora? Dijo: hombre, yo la hora, hijo, mínimo 50 euros. Muy bien, papá. El niño fue, rompió la hucha que tenía, sacó todas las moneditas, fue contando a un billete de 5 monedas y llevó el paquetito a su padre en la hora de la cena. Papá, toma, por favor, 50 euros, dedícame 1 hora de tu tiempo. En realidad, lo que hizo este niño, pues sería algo muy inusual, porque cuando un padre, una madre, por exceso de trabajo, por falta de presencia, no dedican tiempo a sus hijos, en realidad, sin quererlo, lo que se está produciendo en los hijos es una necesidad no cubierta, una cierta herida. Y de estas heridas emocionales que se producen a veces sin querer en casa, en el colegio, por parte de los amigos, es de lo que vamos a hablar hoy. ¿Qué son las heridas emocionales, las heridas interiores, las heridas personales? Cómo darnos cuenta de ellas y cómo afrontarlas. Lo vamos a hacer con nuestro entrevistado después del vídeo que van a ver ahora. Pues vamos a hablar de heridas emocionales, de heridas personales, y lo vamos a hacer de la mano de Chema Alejos, profesor de la Universidad Francisco de Vitoria, especialista en comunicación audiovisual, licenciado por la Universidad San Pablo de CEU, licenciado y máster en Humanidades por la Francisco de Vitoria, y coach certificado, y de una gran pues, trayectoria, a pesar de que es joven, en acompañamiento de personas con heridas emocionales. Bienvenido, Chema, gracias por estar en el Instituto de la Familia. Bueno, vamos a empezar a hablar de cómo se producen las heridas, cómo se nos producen las heridas a las personas. Pues las heridas emocionales se producen cuando una necesidad natural, legítima, que tiene una persona en su dimensión de relación, ¿no?, con los que tiene cerca, esa necesidad no es cubierta. O no es cubierta del modo en el que esa persona, con su temperamento y con su carácter, necesita en ese momento, ¿no? Claro, esto se produce, lo primero, en el núcleo familiar. O sea, nosotros cuando llegamos al mundo empezamos a descubrir la realidad y a pedir de la realidad no de una forma consciente, porque el niño no es consciente de la necesidad que tiene, pero sí que yo soy introducido en la realidad y recibo la realidad a través de, en primera instancia, mis padres, ¿no? Primero mis padres, primero madre, padre, luego serían mis hermanos, en el caso de que los tuviera, y luego ya pues el mundo
que les rodea, ¿no? Familia cercana, amigos, ¿no? Entonces, estas heridas emocionales se producen, podríamos decir, las heridas que más impacto tienen en la persona son aquellas en las que más exigencia de necesidad tiene, ¿no? Una herida emocional en relación con la madre, en un niño muy pequeño, tiene un impacto más fuerte, podríamos decir, que una herida con la relación, por ejemplo, con un compañero de clase. Esto es en rasgos generales. Pero lo que no podemos perder de vista siempre es que somos únicos e irrepetibles. ¿Eso qué quiere decir? Pues que no podemos establecer protocolos ni decir, te ha pasado esto con tu madre, te ha pasado esto con tu padre, te ha pasado esto con tu hermano, entonces a ti te pasa X, ¿no? No, porque al ser únicos e irrepetibles significa que mi relación y la necesidad que yo tengo en la relación con mi madre, en la relación con mi padre, es una relación personal, ¿no? O sea, no basta, ¿no? Este es el reto de los padres, que no pueden, que ellos se dan cuenta de que la atención a cada uno de los hijos es una atención única, ¿no? Y que el reclamo que uno tiene, que un hijo tiene, a lo mejor no es el reclamo que tiene el otro, ¿no? Y aquí hay otro factor, y es también, diríamos, la sensibilidad de la persona, ¿no? Esto es muy interesante, ¿no? Porque cuando hablas con personas que son muy sensibles o que tienen alta sensibilidad, hasta que no se entienden, piensan que esta sensibilidad que tienen es que tienen un defecto o que es lo que más les hace sufrir. Y en cierto modo es así, porque cuanta más sensibilidad, más impacto tiene la realidad en tu persona. Eso nos lleva a que una negligencia, lo pongo entre comillas, de una madre hacia su hijo o de un padre hacia su hijo, en una persona muy sensible, tiene un impacto muy, muy grande. Coméntame, por ejemplo, a un ejemplo concreto de heridas concretas que se pueden producir por una negligencia, por una relación inadecuada con padre, madre o con un hermano. ¿Qué tipo de situaciones podrían generar esa herida? Por ejemplo, una herida que se puede dar alrededor de en los primeros años de vida. Contamos 1 y medio, 2, y luego ponemos otro ejemplo en la adolescencia, por ejemplo. Pues un niño que empieza ya empieza a gatear, empieza a aprender a andar, y la madre tiene un extremo cuidado en la seguridad del niño, ¿no? Entonces, cada vez que el niño intenta descubrir el mundo, la madre le para y le hace ver que es peligroso, que es peligroso, que es peligroso, que es peligroso. Eso depende también de la sensibilidad del niño. Puede llevar que el niño entienda el mundo como un lugar peligroso y que en su relación luego de mayor con la realidad siempre esté como que no se atreve a dar un paso sin a que alguien le apoye, sin que alguien le dé seguridad, ¿no? O sea que la sobreprotección a veces también se da en la adolescencia. El niño, ya le hago yo la cama, ya le hago yo todo, ya le hago yo los deberes para que no le suspendan en el colegio, ya le voy yo a protestar al profesor porque después del examen que hicimos, ¿cómo me lo suspende, no? Ahí está. O sea, el fin de la educación es hacer hombres y mujeres maduros, ¿no? Entonces, este proceso educativo que todos hacemos en la vida y que los padres son los primeros educadores, y en la relación de necesidad de amor con ellos, ¿no? Todo eso nos va forjando. Entonces, un adolescente que no hace absolutamente nada o que espera que su entorno le vaya resolviendo los grandes problemas o las cosas más menudas, ¿no? Hace que la persona crezca con una incapacidad, no solo porque él no sepa luego desenvolverse, sino que es que tiene una autoconcepción de sí mismo de que él no vale, porque no lo ha intentado y no le han dejado, claro, ¿no? Entonces, ahí la persona está dentro de su dimensión afectiva, está siendo atacada, ¿no? Entonces, en su relación luego con la realidad, todo eso va floreciendo, ¿no? Y aflora no solo en cómo enfrento un trabajo, cómo me desempeño un trabajo cuando ya sea adulto, sino en mis relaciones personales. Con los demás, claro.
Y decías, por ejemplo, otro ejemplo en la adolescencia. Otro ejemplo de la heridas. De herida, pues el no sentirse integrado, por ejemplo, ¿no? Ahora que aparece mucho en los medios de comunicación el tema del bullying, el bullying produce una herida fuerte en una persona adolescente, ¿no? Justo en un momento de su vida en el que está descubriendo quién es él y está con la pregunta, ¿no? de ¿y yo quién soy? Que ya empiezo a distanciarme de quién soy en casa. El no ser aceptado por mis compañeros hace que ese quién soy yo quede marcado, ¿no? ¿Y esto en qué deriva? ¿O cómo se expresa? Se expresa de muchas formas. O sea, efectivamente, ¿cómo podemos saber un padre, un profesor, que hay alguna herida en ese joven, en ese niño, en ese adolescente que hay que afrontar porque le está produciendo efectos, ¿no? Y le está bloqueando, ¿Cómo podemos saberlo? Primero, yo diría, el punto es el sentido común y la normalidad, ¿no? O sea, cuando uno detecta que en el adolescente hay reacciones que son un tanto extrañas, por ejemplo, que se recluye en sí mismo, que no tiene relación dentro de un aula con sus compañeros, que responde de una forma agresiva, que es incapaz de mantener una conversación, ¿no? O que es muy suyo de sus cosas y levanta muros entre él y un adulto o entre él y sus compañeros. Eso está indicando que ahí hay algo que esa persona en su adolescencia no está sabiendo integrar o le está afectando de tal forma que lo que hace es recluirse, ¿no? O un comportamiento infantil o un comportamiento que no se corresponde con la edad que tiene, ¿no? Entonces, un padre que nos esté viendo ahora mismo, un profesor, detecta esto, ¿y cuál sería un primer auxilio que se le podía dar a esta persona? Porque supongo que estas faltas de amor habrá que compensarlas o habrá que trabajarlas con amor, es decir, con la sutura, con el mismo elemento que produjo, con la misma necesidad, ¿no? que produjo la herida, ¿no? ¿Cuál sería el procedimiento para... Tenemos un niño que se recluye en sus redes sociales de una manera sistemática o que responde con agresividad cuando se le dice, oye, sal a encontrarte con los demás y de modo permanente, ¿no? ¿Qué podríamos hacer? Lo primero es mirarle bien. Mirar a la persona no por el problema que uno puede percibir que tiene, sino por quién es, ¿no? O sea, y por la potencialidad que tiene, ¿no? Y sin ningún tipo de pretensión de sacarle de nada, ¿no? Simplemente es brindarle confianza, interés por quién es, no por su rendimiento, no por lo que hace, no por lo que alcanza, sino por quién es él, y brindarle una relación, una amistad desde quién eres tú en su vida, pues profesor o compañero de clase, padre, ¿no? O sea, es decir, poderle ofrecer, sin saltarse su libertad, poderle ofrecer la posibilidad de que él entienda de que es amado gratuitamente, sin ningún tipo de condición, ¿no? Y a partir de ahí ayudarle a poder percibir, a poder mirar la realidad de otro modo y que se pueda dar cuenta de la grandeza que hay alrededor, ¿no? Y no tanto en el mundo ficcional, ¿no? Has puesto el ejemplo de uno que está recluido en las redes sociales. Está recluido en las redes sociales y no sale de ahí porque tiene una necesidad de relación, ¿no? Ayudarle a ver que la realidad está ofreciendo algo mucho más real, ¿no? que lo que él está viviendo y que se corresponde con lo que está buscando, ¿no? O sea, esto es lo que nos puede permitir, sobre todo lo primero, ¿no? O sea, que la persona se sienta querida gratuitamente, sin condición, es lo que nos puede permitir que la persona pueda empezar a expresar y abrirse, ¿no? Porque muchas veces la mayor dificultad
que nos podemos encontrar con el adolescente o con la persona que tiene algún tipo de herida es que ni siquiera sabe pronunciar o identificar qué es lo que le está pasando. Sabe que le pasa algo, pero no sabe qué es, ¿no? O sea, yo esto lo veo mucho con los alumnos, ¿no? Que te llegan y dicen, no, profe, es que hoy me he levantado con mal día, ¿no? Hoy estoy plof. Bueno, ¿y pero por qué? No, es que me he levantado así. Bueno, tienes que ayudarle a ver que hay algo que le ha sucedido, que hay algo que hay antes que le hace experimentar ese estado emocional, ¿no? Entonces, eso es un primer paso y luego buscar a gente que pueda ayudar, depende de lo que le esté pasando a esta persona, que le pueda ayudar, que le pueda acompañar y que le pueda ayudar a dar esos pasos de madurez que no ha podido dar, ¿no? Y brindarle la oportunidad, ¿no? De todas formas, parece que, por lo que estamos hablando, que en realidad es muy fácil que todo el mundo tenga algún tipo de heridas. Cuando yo detecto que yo tengo heridas, o sea que, no sé, a veces yo he pensado, ¿no?, que porque tengo reacciones desproporcionadas o porque sin querer hiero a otros, bueno, sin querer, a veces queriendo, ¿por qué hiero a otros, no? O por qué reacciono de esta manera tan poco adecuada, ¿no?, a una persona que se supone que tiene cierta madurez. Descubro entonces que tengo ciertas carencias, ¿no? Cuando uno, o sea, ¿cómo hacer un autocuidado o cómo atenderse a uno mismo? Porque esto, estamos hablando de niños, de adolescentes, pero ¿y si el padre o la madre o el profesor que escucha esto dice, oye, pues yo también tengo carencias y a mí quién me cuida, ¿no? Tú decías que en un caso serio pues habrá que acudir a un coach, a un terapeuta, a un orientador familiar, pero ¿puede haber alguna medida de autocuidado? Todos tenemos heridas, todos. Me tranquiliza que lo digas. Todos. Y esto es importante saberlo, entender qué son las heridas y entender que la vida es un continuo cuidarse, crecer, o sea, estamos en un camino, o sea, esto es un camino de crecimiento, ¿no? Entonces, primero, el entender qué son las heridas y que todos tenemos heridas es lo que me puede permitir a mí, en mi tarea de ser mejor, incluso en mi deseo, ¿no? Porque al final todos tenemos un deseo de plenitud. Y para mí creo que este es el punto, ¿no? O sea, en mi deseo de plenitud me doy cuenta que hay una distancia, ¿no? Y que mis actos muchas veces son los que me impiden, como que me auto-boicoteo muchas veces, ¿no? Entonces, conociendo esto y partiendo de aquí, uno puede empezar primero a interesarse por el tema. Hay mucha literatura, ¿no? Uno puede empezar a leer, a poder entenderse, a poder formarse y poder saber qué es lo que le sucede, ¿no? Y a partir de ahí ver siempre con ayuda de otro. O sea, esto no es uno no puede sanarse una herida por sí mismo, ¿no? O sea, estamos hechos para la relación. Entonces, cualquier tipo de ayuda, cualquier tipo de crecimiento siempre se implica la ayuda de otro. Entonces, esto había que ver, ¿no? Cada persona, quién necesita, si necesito a alguien externo o no, si simplemente es un camino de maduración junto a mi mujer, o junto a mis amigos, o junto con mi padre, ¿no? Qué precioso sería empezar un camino de crecimiento. O de sanación. O de sanación. De la relación con mi padre, claro. Con la relación con mi padre, la relación con mi madre, ¿no? La relación con mi hermano. Sería algo precioso, ¿no? Pero claro, primero tenemos que entender qué son las heridas, identificarlas y ver de dónde me nace esta necesidad, ¿no? Este es el punto donde tenemos que ser como mucho más claros. ¿De dónde nace mi herida y de dónde nace esta necesidad? Que me lleva a decidir de esta forma, buscar esto. O compensarlo de esa manera. Claro. Muy bien, Chema. Bueno, pues muchísimas gracias. Estamos llegando ya, o hemos llegado ya al final de nuestro programa. Creo que ha sido abrir boca y abrir panorama de un tema precioso. Y bueno, yo te quiero agradecer muchísimo tu presencia aquí. Yo encantado de compartir este tiempo con vosotros. Muy bien, pues muchísimas gracias y espero que les haya sido de mucho interés este encuentro.
con Chema Lejos, que les haya hecho pues, reflexionar o descubrir algo en ustedes o en sus relaciones, y les espero en el próximo programa de Educando, deseándoles, como siempre, que sean muy felices.